¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hacer un video un poquito distinto, un poquito distendido. Nuestro objetivo está claro, Ok. no estamos confundidos. Esta vez no va a ser un video de análisis, pero sí va a ser una charla de análisis con el único objetivo de extraer herramientas funcionales para la escritura dramática y la labor creativa. Pero como saben, no somos dueños de ningún tipo de verdad en este sentido, así que si nos equivocamos en algún dato, tienen algo para aportar o simplemente quieren decirnos su opinión, los invitamos a pasar por la caja de comentarios. La cosa es que quería hacer un video un poco más distendido, de charla ahí intelectual, desarrollada sobre un tema en particular. Este señor se llama Gabo González Zubire, es un gran amigo, es actor, es escritor, es productor. ¿Cómo se dice que haces drag, que tenés un personaje? ¿Cómo es la movida? Intérprete de drag, podremos decir Performer, drag. Travesti, traba. Si pudieran monetizar el video, porque no me alcanzan los minutos de reproducción, ya me lo hubieran desmonetizado, ya habría restricción de datos tipo trap. La mano viene así, vamos a lo que vinimos. Hace poco tiempo, creo que va a 3 capítulos, la serie se estrenó la segunda temporada de la serie de televisión El Marginal. Se llama El Marginal 2, se llama la segunda temporada. Ajá. A fuerza de recorte y edición, quiero aclarar en este momento. Bueno, yo no vi el final de la primera temporada del Marginal. Hace algunas semanas empecé a ver el Marginal, la primera temporada con Juan Minujín. He logrado desalentarme al punto de no poder terminar la primera temporada. Entonces estoy en una cosa de que quiero saber el final, no para empezar la segunda temporada, porque claramente no creo que pueda llegar a eso, no me lo va a permitir la energía, pero sí para saber qué pasa con la historia, porque analicemos. Bueno, en principio con la historia no pasa absolutamente nada porque termina ahí. Lo demás, la segunda temporada, por lo que sabemos, es precuela. Sucede 3 años antes de la historia anterior, lo cual nos permite liberarnos concretamente de Juan Minujín para poner otro blanco medio narigón con cara de orto, del cual también se hace amigo o se enamora Diosito. Digo, jugaron la misma fórmula que en la primera temporada de poner en la cárcel a un tipo que está buenísimo, para que todos estemos ahí diciendo, ah, está en la cárcel, qué bueno que está. Lo mismo que hicieron con Diosito, en este caso dejan a Diosito y le agregan un tipo buenísimo más. Yo vi la primera temporada la vi cuando apareció en Netflix ya hace como 2 años, 2016, 2015, es una serie vieja encima. Este chabón le empezó a ver de vuelta y en medio de eso tuve un poco de contacto con esta temporada de nuevo y empecé a entender un par de cosas que me hacían ruido y empecé a pensar que directamente estaban muy mal. No es solo que hacen ruido, sino que me parece que están muy mal. Bueno, a él también. Decí por qué dejaste de ver la primera temporada. Un concepto básico importantísimo para aclarar acá en pantalla negra, no nos van a ver más, así que estamos en la oscuridad, podemos hacer cualquier cosa. No, es el concepto de apropiación cultural, que me parece importantísimo destacarlo dentro del análisis de esta serie, porque si bien es un unitario que se ve una vez por semana, que sabemos que tienen estos contenidos que se diferencian del resto de las ficciones en Argentina que se hacen de manera diaria, el hecho de que relaten una historia que podríamos considerar fantástica, esta situación de la villa dentro del patio de la cárcel, estos personajes tan sacados hacia el extremo, tan, como pueden decir por ahí los críticos con un poco más de buena onda, variopintos. Es una situación casi de realismo mágico. Digo, cualquier cosa puede pasar dentro de esta cárcel, pero en este momento no estamos permitiendo la licencia de la apropiación cultural. Toda esta gente que es reflejada como personajes de condición humilde, que tuvieron una vida de delito y que están en la cárcel, están siendo interpretados cuando tienen algo importante que decir por personajes blancos que estudiaron, que tienen el pelo en fantásticas condiciones, o se les ve la piel perfectamente cuidada, y se les nota, excepto por el trabajo de Nico Furtado, ¿Nico Furtado cuál es? Nico Furtado es Diosito. Ah, Diosito. Excepto por el trabajo de él, todos los demás se nota que la forma en la que incorporaron el lenguaje villero, y en este momento voy a decir villero porque cuando el lenguaje es forzado, se nota que no es
villero realmente, parece una burla. Es una, por eso digo, es una imagen que podríamos considerar con buena onda, decir, ay, son personajes de lo más variopintos. En realidad, ¿reflejan la cultura villera? No, no la reflejan. Simplemente usan un fragmento de eso para que llame la atención como trasfondo. Bueno, y después de esto sucede otra conceptualización que me parece que es muy importante a la hora de hablar de este tipo de series. Nosotros hablamos generalmente, muchas veces se habla sobre estas series o sobre otras series sobre gente de la villa o sobre las cárceles o sobre etcétera, o digamos también hablando muchísimo de un personaje que a mí me parece bastante horroroso, que es Trapero, sobre si son películas realistas. Son películas que hablan de la realidad, son series, películas que hablan de la realidad, son realistas, y eso implica una cuestión en sí misma, es como un valor, el hecho de representar la realidad tal cual es. Bien, vamos a empezar a desmitificar esto de entrada. El realismo no existe. El realismo es una enorme mentira. El realismo es algo que los verdaderos, bueno, no verdaderos, pero los artistas dedicados de cada una de las ramas se encargan de desmitificar y de destronar como concepto el hecho de que el arte precisamente hace que todo arte sea realidad, porque implica atravesar la realidad a través de una percepción específica de una persona, de un autor, para después proyectarla de manera expresiva. Venía justo así sin pifiarla con ninguna palabra. ¿Querés ver si se mate anda? Y a mí lo que me alejó, bueno, yo terminé la primera temporada, lo que me alejó al presenciarla de vuelta y lo que hizo que solo vea el primer, hay 2 capítulos más del Germinal. Del jardinero. Del jardinero. Hay 2 capítulos más del Marginal, yo simplemente vi el primero y ya me alejó totalmente, que es el hecho de que la primera temporada presenta un montón de personajes con una lógica muy especial del hecho de que no hay héroes y villanos, son todos gente desastrosa, gente que está en una cárcel, gente que no tiene realmente nada para aportar a ese tipo de arquetipos, y sin embargo no solo recae en las necesidades del espectador de buscar esos arquetipos, entonces los pone en cualquier lado, sino que no hay vínculos realmente desarrollados, todo sucede de manera arbitraria, toda esta cuestión de la violencia, las drogas, las puteadas, el lenguaje de villa, todo es una cuestión que es simplemente una primera capa, y cuando buscas una siguiente capa, es decir, el vínculo de los personajes, las dimensiones de los personajes, las contradicciones de los personajes, que alguien tenga un ligero objetivo que sea más allá que el hecho de simplemente bardear al personaje que tiene al lado. Todo, digamos, es conflicto exterior, es conflicto entre una persona y otra. No hay contradicciones, todo lo llevan al fondo con una enorme impunidad, de y eso también quita todo tipo de interés. El personaje de Romano a mí me llama mucho la atención, de qué manera durante el diálogo de la serie no cambia en ningún momento de matices. El tipo en ningún momento parece realmente molesto por lo que sucede en una cárcel. Es una cuestión, es una opinión. Da la impresión de que tampoco nadie hubiese escrito a nadie. Da la impresión de que los diálogos hubiesen sido simplemente propuestos antes de decir la cámara ya está. Bueno, eso tiene que ver con otra cosa, porque tiene que ver, bueno, ya eso nos adelanta un poco en temario, pero tiene que ver un poco con lo que sigue en lo que vamos a hablar, que es el tema de la impunidad en la televisión, ¿no? Porque, de hecho, autores y escritores hay en televisión, hay siempre. El tema es que cuando los ponen en el set de filmación, sobre todo las figuras o sobre todo las personas que son los actores, los que tienen... De hecho, si vos ves el guión de Marginal, los que más respetan el guión son... muchas veces, a pesar de que hay un montón como el enano, un montón de personajes que vos ves que están medio en offside a veces porque como que repiten cosas o los mandan para decir, bueno, decía esta cosa, decía esta puteada, deciste esto, sé villero, anda sé villero. Los que más respetan muchas veces los textos que están escritos originalmente son ellos, porque se encargan de aprenderlo, de decirlo como es y de presentarlo, porque a fin de cuentas no tienen otra herramienta, tienen la herramienta de decir lo que les dicen que digan. Se llama El Marginal, se supone que pinta marginalidad. Y atravesando eso, atravesamos el tema de que el realismo no existe per se, porque en todo caso todo sería realismo, porque todo es percepción de la realidad, y a fin de cuentas eso nos pone en un lugar de responsabilidad muy enorme, que es cómo hacemos, qué realidad decidimos pintar y cómo decidimos pintarlas en un cuadro, en una obra, en una serie. Y sobre eso subsiguiente atravesamos el tema que importa acá,
lo siguiente, que es, en el capítulo 1 por lo menos, no se encargaron de dar marcha atrás con estas tendencias que había en la primera temporada, se encargaron de resaltarlas. Alerta de spoiler, ya lo dijimos un par de veces, pero hay una escena, vos no lo viste, pero hay una escena donde el guachín, que se supone que es el copado en la primera temporada, que es como el es como el de la sub-25, es como es el ¿Sub-21? Sub-21, ahí va, que es como digamos que el único que podemos agarrar como héroe. La serie arranca el primer capítulo con el chabón matando a otro en la jaula, matándolo de cabezazos en la tráquea, y todo eso lo vemos, ¿entienden? O sea, lo vemos, no nos lo cuenta, y yo me pregunto, ¿qué más puede pasar en una serie? Eso, yo me encargué de hacer una historia en Instagram, una pequeña crítica, en realidad hice una historia haciendo caritas como diciendo, bueno, no me gustó, y al día siguiente elaboré unos pequeños videos de, claro, algo así, tipo, fue más como, ¿dónde me meto ahora? Acabo de ver el Marginal 2 y ¿dónde me meto ahora? Porque aparte todos me habían hablado bien del Marginal 2. Y sobre todo, esta cosa de la que se agarran muchos cuando defienden el Marginal, que es el hecho de que da trabajo a actores, da trabajo a autores, da trabajo a nivel nacional, da muchísimo trabajo. No, pero si vamos por eso, la novela de tiraje diario da mucho más trabajo. Da mucho más trabajo a más iluminadores, a más gente en la técnica, seguramente le dan un trabajo por lo menos 2 escritores más porque tienen que escribir toda esa zaraza de que ella se queda ciega, de que se cae por la escalera. Está bien. O sea, si es por una cuestión de dar trabajo, la tira diaria le da más trabajo a la gente, le da más trabajo a Sebastián Estebanés, le da más trabajo a Karina Zampini, bueno. Y sin embargo, todos están criticando siempre las tiras diarias, o las dejan de ver, o no les interesa, o hablan de que es, digamos, un lugar... Es real. Te pones a ver esa novela y hay un punto en el que te aburre. Yo, de todas maneras, estoy de acuerdo y puedo decir, me siento totalmente tranquilo de decir que El Marginal es una novela que sucede dentro de una cárcel. O sea, todas las cosas que podían pasar de manera antojadiza para que lo que sea que tenga que alcanzar cada personaje pueda alcanzarlo, sucede por arte de magia. Y bueno, o sea, en la primera temporada y al principio de esta segunda temporada, el hecho de que el director de la cárcel decida quitarle el poder al capo que tiene entre los presos es una decisión caprichosa y es lo que da inicio al conflicto al final de la primera temporada y por lo visto al principio de esta segunda. Totalmente ridículo, es un argumento de novela. Bueno, entonces, sobre todas estas cuestiones, yo elaboré unas pequeñas críticas en Instagram muy cortas, hablando principalmente de este tema de que lo principal por lo cual me parece que hay que criticar al Marginal, porque esa es la palabra clave del video de hoy, crítica.